Comenzamos entonces con un breve resumen, ¿verdad? De lo que vimos el martes pasado. Ahí está nuestra pastora Norma. Para que entremos un poquito en contexto, ¿verdad? Y pasemos al tema que hoy nos convoca, ¿ya? Estuvimos hablando sobre, ¿verdad? El Maestro Divino, que es el estudio de que sacamos nosotros del libro Seis Hombres. Bueno, lo hemos estado mostrando ahí, lo hemos estado mostrando, ¿verdad? Todo nuestro estudio, todo lo que nosotros hemos puesto, lo hemos sacado de acá y la hemos complementado. Complementado, sí, con otros comentaristas. Con grandes comentaristas y predicadores para confirmar lo que se dice. Spurgeon, por ahí está, el pastor Sugiel Michelin. Claro, comentarios de MacArthur. MacArthur también, y hay otros comentaristas también que nos ayudan harto a entender un poco más, ¿verdad?, las escrituras y la palabra del Señor. Entonces, veíamos, ¿verdad?, y hablamos que Jesús no intentaba, ¿verdad?, desarrollar un sistema de teología, ¿ya?, ni empleaba tampoco alguna fraseología, esas fraseologías teológicas, ¿verdad?, como lo hicieron los grandes teólogos a través de los siglos, ¿ya? Pero sin embargo, se encuentran casi todas las grandes verdades doctrinales en su enseñanza. Eso lo vimos el martes pasado, ¿ya? Puesto que mucho del contenido de este libro, Seis Hombres, ¿verdad?, que nosotros vemos, se dedica a la exposición de su mensaje, ¿ya?, y nos limita a mencionar pocas doctrinas de Jesús, claro. ¿ya? Como primer punto vimos acerca del reino de Dios, o mejor dicho, o también lo podemos ver como el reino de los cielos, ¿ya? Entonces en el Antiguo Testamento los profetas hablaban muchas veces de este futuro reinado de Yahweh, o de Jehová, a mí me gusta decirle Yahweh, un reinado mesiánico y universal de justicia, paz y prosperidad, ¿ya? Los judíos creían que Dios establecería, y siempre lo hemos estado viendo en los estudios, ¿verdad?, que establecería, ¿verdad?, Dios un reino material, ¿ya? Un reino material que reinaría sobre las naciones paganas por medio de el Mesías y la nación judía. Eso lo hemos visto en varias oportunidades y lo hemos recalcado, es importante ese tema, ¿ya? Pero la noción del reino de Dios que se encuentra en los discursos de Jesucristo difiere mucho, ¿verdad?, de la idea prevaleciente entre judíos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es un reino que llega con Jesús y que Él viene a instituir. O sea, Jesucristo, ¿verdad?, llega, ¿verdad?, y viene a instituir, ¿verdad?, esta promesa que se refiere a la soberanía de Dios, ¿ya? Y esa soberanía de Dios que quiere estar en el corazón humano, que quiere gobernar el corazón del hombre, ¿ya? Entonces, donde quiera que los hombres hacen la voluntad de Dios, se encuentra el reino, como decíamos, ¿verdad? O Dios reinando. O Dios, claro. O dicho de otra forma también, Dios reinando en el corazón del hombre, ¿ya? Entonces, aunque el reino de Dios llegue a la persona de Jesucristo y se desarrolla en el presente, no se limita solamente a esta edad, ¿ya?, sino que también tendrá una consumación futura. Claro, eso es lo que estábamos hablando el martes pasado. Ahora, si usted quiere saber un poquito más detalles, vea el video del martes pasado y así va a ir poniéndose a tono con lo que estuvimos pasando el martes pasado, ¿ya? Esto es solamente un breve repaso para que usted se pueda hacer en calor para el tema que hoy nos convoca y que hoy vamos, ¿verdad?, a ver como segundo tema. Claro. Como segundo tema, Dios el Padre personal, ¿ya? Dios el Padre personal. Qué importante esto, que el cristiano sepa que Dios es el Padre personal, ¿no? Porque muchos tienen a Dios como lejano, un Dios que hay que llamarlo, no hay que buscar, sino que como que Dios que está en los cielos. Siempre uno dice Dios está muy lejano, muy inaccesible al hombre. Inaccesible al hombre. Y bueno, el hermano que va, ¿verdad?, que va estudiando la Escritura, que va viendo
introduciéndose en la Escritura, que va escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios mediante la predicación, mediante los devocionales, mediante los estudios, lo lleva a darse cuenta, ¿verdad?, que este Dios que a lo mejor en algún momento lo veía lejos, ahora lo ve cerca mediante Jesucristo. Y ya es un Dios más personal, ¿verdad? Amén. De hecho, este es otro de los temas muy importantes, ¿cierto?, que se desprenden de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Donde se presenta a Dios, ¿cierto?, como el Padre de su pueblo, pero especialmente, como Pedro decía, del creyente, ¿ya? Y como lo hemos estado viendo, ¿cierto?, en Juan, ya en las predicaciones de Juan, volviendo al capítulo 1, el verso 12, cuando iniciábamos prácticamente, ahí se nos deja claro, ¿cierto?, que solamente aquellos que reciben a Jesús, ¿cierto?, a los que creen en su nombre, dice ahí ese versículo, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro. Hijo de Dios, Él es mi Padre. Claro. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús, los que creen en su nombre, los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? Jesucristo, el Señor. ¿Y qué es creer en su nombre? Porque cualquiera podía ser salvo. Claro, es que sí, porque muchos dicen yo creo, pero creo a mí. A mi manera. A mi manera. O sea, si yo creo que Dios existe, yo sé. Pero es algo más profundo que te lleva, ¿verdad? Y esa profundidad, ¿dónde la consigues? Es en tu Biblia. En la Escritura. En la Escritura. Ahí está la profundidad, ¿verdad?, de quién es Jesucristo, ¿ya? Y cómo se desarrolla la vida de un creyente, ¿verdad? En el caminar, ¿verdad? En este caminar en Cristo, ¿ya? Esta potestad de ser hijo de Dios no es algo de los hombres. Eso está claro, eso lo hemos visto. Y no, es claro ese tema, que no es de los hombres, sino que esto es dado de Dios. Es dado de Dios. Los judíos durante el periodo del Antiguo Testamento conocían a Dios como Padre, ¿ya? Pero en el sentido íntimo y personal, como ahora, ¿verdad?, nosotros en la era cristiana, ¿verdad?, lo tenemos más íntimo y más personal. Claro, ellos no lo conocían más. De este tipo de intimidad, claro, como lo tenemos. Claro, en el Antiguo Testamento ellos lo conocían como Dios, como Padre, ¿verdad? Pero ahora, en la actualidad, está más íntimo, más personal para el cristiano actual. Claro, y obviamente queremos recalcar el hecho de que esto es todo gracias a Jesús. De hecho, me gustó un texto que tú tomaste en la predicación del día domingo, que se encuentra en Efesios, que enfatiza mucho esto. Sí. Donde parte Efesios, ¿cierto?, en el capítulo 1, en el verso 2, dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí vuelve a recalcar este tema de que nos adopta como hijos suyos, ¿ya? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, dice acá el verso 5 de este capítulo 1 de Efesios. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Quién es este amado? Es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, como nos damos cuenta, todo esto es en Cristo. No es por nada que Juan, ¿cierto?, como en ese verso que tomábamos, el capítulo 1, verso 12, nos dice que a los que creen en su nombre, todo en Cristo, lo corroboramos acá, lo respaldamos con Efesios, siempre en Cristo, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados, ¿cierto?, como hijos de Dios, y ahora está esta relación íntima, esta relación personal, que no habían experimentado antiguamente el pueblo, ¿ya?, de Israel.
¿ya? Pero ahora sí la tenemos, por medio de Jesucristo. Claro. Esa comunión que tú hablas siempre, ¿cierto? Que se había perdido en el principio, ahora por medio de Cristo empieza a ser todo eso restaurado. Claro. ¿Ya? Y obviamente ahora por medio de Cristo el Padre nos ama, que era lo que tú predicabas el día domingo, ¿cierto? Somos el objeto del amor del Padre, porque, ¿cierto? El Padre ama a todo aquel que ama a su Hijo. Así es. Pero también se nos enseñaba que si nosotros llegamos a amar a Jesús, es porque Dios ha derramado, ¿cierto?, su amor en nosotros también, Amén. para que podamos responder a ese amor. O sea, siempre Dios en su gracia obrando en el hombre, porque de nosotros que iba a salir nada, ¿ya? Porque no hay ni uno que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿cierto? Aparte, el mismo Efesios que estamos viendo acá, en el capítulo 2, el primer versículo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. O sea, ahí ya quedamos lapidados. Por las nuestras, nada. O sea, estábamos muertos. Estaba el peso, muertos en delitos y pecados. Ahí ya no tenemos más argumento que dar. Quedamos ahí calladitos, ¿cierto? Es solamente por medio de Cristo, que somos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, y ahora podemos tener esta comunión con Dios que vamos a tratar de explicar, ¿cierto?, en este día, esta gran bendición que tenemos, ¿cierto?, como parte del pueblo. Amén. Amén. Pueblo Aquí de Efesios sale algo que es muy importante, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Jesucristo devela este misterio, o sea, este misterio que estaba, ¿verdad?, para su pueblo, para el Antiguo Testamento, no entendible para ellos. Pero podríamos con decir Jesucristo que de cierta forma estaba velado, podríamos explicarlo claro. Pero en Cristo se corre ese velo. Claro. Podríamos explicarlo de esa forma. Claro. Y con él, ¿verdad?, este misterio se devela, se revela este misterio. Es importante porque dice, según la voluntad de Dios. O sea, según su voluntad. Claro, según su voluntad. O sea, esto viene un regalo y dentro, es como que es un regalo, pero dentro de este regalo vienen muchas cosas más. Es como una cajita feliz. ¿Verdad? Hay cosas pero que... mucho mejor que eso. Mucho mejor que eso. O sea, dentro de este regalo vienen muchas otras cosas más. O sea, no solamente el regalo de la gracia de Dios, partiendo con su Hijo, ¿verdad? Que como dice, que de tal manera Dios Padre, ¿verdad?, envía a su único Hijo, ¿verdad?, a esta tierra, ¿verdad?, para que todo aquel que crea en Él, ¿verdad?, no se pierda, tenga vida eterna. Viene, ¿verdad?, Jesús, pero vienen muchas cosas para el hombre, muchas cosas buenas para el hombre, y que el hombre de alguna u otra forma está desperdiciando este regalo que Dios ha enviado. Y lamentablemente así es, y lo podemos ver, ¿verdad?, como hay gente, ¿verdad?, que uno de repente piensa, ¿verdad?, que son cristianos, que están en los caminos de Dios, pero lamentablemente, ¿verdad?, ellos cuando se encuentran con la verdad de Dios, eso les produce a ellos un rechazo. Porque como bien hablábamos, la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios Jesucristo, ¿verdad?, Él revela este misterio y dice, ¿verdad?, que ser seguidor de Dios, ser seguidor de Jesucristo, no va a ser fácil. Ahí es cuando parte el tema complejo para el hombre, porque el hombre no le gustan las cosas difíciles, le gustan las cosas fáciles. Le gusta escuchar a un Dios que hace mi voluntad y no la de Él. Y eso es uno de los temas que también es importante que el hermano el cristiano entienda. O sea, la voluntad. Y Jesús siempre nos enseñó, y en los estudios lo hemos visto, ¿verdad? Jesús siempre viene al Padre en sus oraciones, está siempre en comunión con el Padre para cada decisión importante dentro de su ministerio. En dentro de todo su ministerio, Él estuvo en comunión con el Padre. Entonces, nos deja, ¿verdad?, enseñanzas, Dios, nos deja Jesús muchas enseñanzas
que nosotros debemos tomarlas, porque las necesitamos, como bien decías tú, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, para seguir vivos, ¿verdad? Para seguir honrando a este Dios, debemos de alguna forma, ¿verdad?, introducirnos a las Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios, llegar a ella, ¿verdad? Pero esto tampoco ni siquiera es por nuestra fuerza, sino que vamos entendiendo que todo lo da Dios, el querer y el hacer. Como bien decías tú al principio, Dios envía a su Espíritu Santo, su Espíritu Santo es el que nos va, ¿verdad?, guiar, nos va de hecho, a nos convence, como dice la claro, Escritura, nos convence, nos muestra a nuestro Jesucristo, pecado, claro, nos redarguye del pecado, de como dice, justicia y de juicio. de juicio, claro, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, viene el gozo que decías tú, ese gozo y esa paz que claro, no es como la que da el mundo. Entonces vemos estas riquezas espirituales que Dios quiere que el hombre tenga y que Él con todo su amor se la entrega al hombre para que pueda ser perfeccionado, ¿verdad? En este caminar, ¿verdad? Siendo discípulos de Jesús. Pero también nos dice, esto no va a ser fácil, va a ser difícil. No va a ser fácil, va a ser difícil. Vamos a tener altos y bajos, de repente mucho más bajos que altos. Pero tranquilo, el que se mueva la tierra, aunque pase lo que pase, tranquilo. Yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. Claro, y Él nos da la fuerza, ¿cierto? Él nos sustenta, nos mantiene en pie. Por eso incluso Pablo, ¿cierto?, cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dijo en la mejor situación, No lo sino dijo que lo dijo claro, tras de las rejas. Tras las rejas, claro. Claro. Entonces, es ahí, como dices tú, que cuando Dios, a través de la Escritura, nos lleva a poner nuestra vista en Cristo. Y es ahí cuando todas las demás cosas se disipan, porque nos damos cuenta de quién es Dios. Y eso es lo que nos lleva a la Escritura. A conocer a este Dios maravilloso, ¿cierto? A conocer que, y incluso nos hace ver que el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque como estábamos leyendo acá en Efesios, ¿cierto? Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, claro, hay algunos que dicen que Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Antiguo era como un Dios enojón, que pasaba airado, ¿cierto? Que pasaba condenando al pueblo, castigando, y vienen, por ejemplo, ejemplos como cuando se abrió la tierra, ¿cierto?, y tragó vivo a los hijos de Coré, y tantos ejemplos más, ¿cierto? Y dicen que es totalmente diferente y que Jesús tiene que estar constantemente convenciéndole o persuadiéndole para que tenga misericordia de nosotros. Pero como lo estamos viendo acá, lo leímos en Efesios, como bien nos enseñaba, ¿cierto?, la Escritura el día domingo, este mismo Dios fue el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Cierto? Y Él nos ama solamente por medio de Jesucristo. De hecho, desde antes, ¿cierto?, nos escogió en el amado, como decía. Y ese mismo Dios es el que nos habla, ¿cierto? Juan 3:16, que muchos de nosotros conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, ¿cierto?, que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, ¿ya? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque eso es lo que Dios no quiere que el hombre se pierda, quiere que el hombre venga, ¿cierto?, a conocer a Jesucristo, para que sea salvo, ¿cierto? ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Amén. ¿Cierto? Y esto viene esa restauración espiritual. Claro, y hay un Con trabajo de Jesucristo Dios moldeando al hombre. Claro. Es como cuando yo siempre saco el teléfono con falla, ¿cierto? Un teléfono que tiene falla de software, ¿cierto? No funciona como debería de funcionar. Así también estamos nosotros cuando el Señor nos toca nuestros corazones, todo distorsionado. Ya nuestro corazón perverso, torcido, ¿quién lo conocerá? Dice la Escritura. Dios lo conoce. Entonces, como Él lo conoce, Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí vamos viendo que este Dios, ¿cierto?, que es el mismo Dios, bueno, que es amor, pero que también es fuego consumidor, ¿cierto? Así es. Pero este mismo Dios es el que ahora se deleita en tener comunión con cada uno de nosotros, Así es. solamente por medio de Jesús, ¿ya? Entonces, como la vida espiritual de los seguidores de Cristo, ¿cierto?, se basa en esta paternidad de Dios, es que Jesús le enseña, ¿cierto?, específicamente, bueno, vimos en esa ocasión a los discípulos les enseña, cuando ellos les dicen al Señor que, Señor, enséñanos a orar, y Él les dice
que tienen que orar Padre Nuestro al inicio de la oración. ¿Ya? En Mateo 6:9 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre Nuestro, ¿cierto? Que estás en los cielos. Y obviamente esta frase de Padre Nuestro, al inicio de la oración, obviamente nos está enfocando a que podemos tener confianza al acercarnos a Él. No es esto como una palabra clave que quiera decir, si yo digo Padre Nuestro, entonces estoy listo. No, sino que nos está queriendo decir esto, que tenemos confianza en nuestro Padre, porque ahora tenemos a Jesús en nosotros, ¿ya? Entonces podemos acercarnos, ¿cierto? Bueno, la Escritura siempre hemos dicho que se va respondiendo ella misma, se va complementando ella misma, es como un rompecabezas que se va armando, ¿cierto? En sí misma, ¿ya? Nada se contradice, sino que se complementa, ¿ya? Entonces vemos que tenemos esta confianza, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16, ¿ya? Dice así, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya? Entonces, no tenemos que tener miedo, es lo que nos está enseñando acá. No tenemos que tener miedo de acercarnos a Él. Podemos conversar con Él en el momento que queramos, ¿ya? Podemos orar sin temor, ¿ya? Y obviamente con verdadera fe, creyendo que está Dios, que está con nosotros, ¿cierto? Y que todo lo tiene bajo su absoluto control. Claro, Jesús en esta oración hace que Dios, en verdad, al decirle Padre, ¿verdad? Lo hace más íntimo. Y también importante ver que Jesús lo exalta en todo momento y lo glorifica en todo momento en esta oración. Entonces ahí vemos estos tres temas que podríamos sacar del Padre Nuestro, que Jesús, aparte de enseñarle a sus discípulos y también hacer un modelo de oración para nosotros, también hay una exaltación a Dios y un acercamiento íntimo, ¿verdad? Enseñándoles a los discípulos que, como bien decías tú, que vengan confiadamente en su nombre al Padre, porque ahí, ¿verdad?, está esa comunión y que se vuelve a restaurar esa relación que se había perdido. Claro. De hecho, con respecto a esto de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como nos dice Hebreos 4:16, para alcanzar esta misericordia y hallar gracia para los momentos de dificultad, para los momentos que necesito ser auxiliado, lo complementa Mateo 7, del verso 7 al 11, de esta forma. O sea, en el sentido de que podemos orar sin temor, venir al Señor y decirle lo que realmente nos está angustiando, todas las cosas, venir y abrir nuestro corazón a Él con fe, creyendo que Él todo lo tiene bajo su control y que Él es todopoderoso, ¿ya? Amén. Pero obviamente también es sabio, ¿ya? Él sabe por qué hace las cosas. Amén. ¿Ya? Dice, pedid, Mateo 7, del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Amén. Amén. Bueno, aquí lo que nos estamos dando cuenta, en primer lugar, es que nuestro Padre siempre contesta, ¿cierto?, las oraciones que son sinceras. Siempre va a haber una respuesta, ¿ya? Pero lo que hay que enfatizar, hermano, porque yo ya lo había dicho, o sea, Dios es todopoderoso. ¿Usted lo cree? Yo creo que sí. Amén. Vamos a decir, sí, Dios todo lo puede. Yo lo que le pido, Dios lo puede hacer, pero también es sabio. Y sabe las cosas que no convienen, ¿cierto? Sabe lo que nos conviene y los que no, ¿cierto? Entonces, hay que también enfatizar, si bien dijimos, sí, Dios contesta la oración sincera, sí, Dios la contesta. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, dice la Escritura aquí,
cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Nos dará a nosotros lo que necesitemos cuando le pidamos, ¿cierto? Está bien, pero hay que enfatizar algo que muchos dicen que dice, pero que no dice, aunque son complejos. Hay que enfatizar algo que muchos dicen, pero que aquí no dice, porque aquí Dios no está diciendo que, o Jesús no está enseñando aquí, que Dios, el Padre, promete darnos exactamente lo que nosotros queremos, o lo que nosotros venimos a pedirle, ¿ya? Sino que en su sabiduría, porque es todopoderoso, pero también es sabio, en su sabiduría, Él sabe lo que realmente necesitamos. Amén. Él nos da lo que nos conviene, ¿ya? Aún sabiendo que muchas veces ni siquiera sabemos pedir. Así es. O qué pedir. No sabemos pedir y no sabemos qué pedir muchas veces, ¿ya? Como lo dice Romanos 8, 26 y 27, bueno, a mí me gustó la traducción NBI, lo deja más claro, ¿ya? Así que la voy a leer en la NBI. No sé si usted lo quiere buscar en la Reina Valera. Romanos 8, 26 y 27. Yo le voy a dar lectura en la nueva versión internacional. Dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede ¿por quién? Por los creyentes. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a lo que a ellos se le ocurre? ¿Conforme a lo que yo pienso que necesito? ¿O lo que...? No, nada de eso, no. Dice conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Lo va a leer en la Reina Valera? Ah, sí, se la leo en el 8:20. Dice, la Escritura dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Así es. Bueno, ahí una vez más se recalca y se enfatiza, ¿cierto?, la enseñanza acerca del Espíritu Santo, que Él lo que busca es glorificar a Cristo, ¿cierto? Sí. Lo que Él habla, ¿cierto?, y es conforme a las mismas escrituras que Él inspiró. Claro. ¿Ya? Y aquí está la voluntad de Dios revelada a los hombres. Como la otra vez nos decía nuestro pastor, hay una voluntad que es revelada, ¿cierto? Y hay una que solamente Dios tiene reservada y que nosotros no la conocemos. Y aunque quisiéramos conocerla, quizás no la podríamos comprender. Porque si no podemos comprender las cosas que Dios nos dejó acá, ¿cuánto más nos va a costar lo otro? ¿Cierto? Lo que es necesario para nuestra salvación está aquí. Lo tenemos acá, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá, que el Espíritu intercede por cada uno de nosotros, pero conforme a la voluntad de Dios. Dios conoce, ¿cierto?, los corazones del hombre. Entonces, conociendo nuestros corazones y obviamente sabiendo, ¿cierto?, que cuál es la intención del Espíritu, que es glorificarle a Él, ¿cierto?, engrandecer el nombre de Dios, a Cristo, ¿cierto? Obviamente Él va a interceder en ese sentido, Sí. conforme a la voluntad de Dios, no fuera de ella, no con otras cosas, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que se cumple eso del ayudador, ¿ya? Porque muchas veces, como les decía, ni siquiera sabemos pedir. ¿O qué pedir? ¿Ya? Pero el Espíritu que conoce nuestros corazones, ¿cierto?, sabe qué es lo que realmente necesitamos. Y gracias a Dios, hermano, que Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, todo lo que se nos ocurre. Claro. ¿Ya? Sino que nos da lo que necesitamos. El Espíritu es claro acá, es que Él es la guía, ¿verdad? Para pedir lo que nosotros nos conviene. Él es la guía, porque si no por nosotros quizás qué estaríamos pidiendo, ¿ya? Claro. Y bueno, él también es nuestro defensor, porque no, es que no estamos pidiendo bien, pero Él va y
intercede ahí, Intercede, claro, conforme a la voluntad de Dios. como dice. y desea lo mejor para nosotros, y eso es, porque si no, no estaría, no resultaría esto. ¿Sí? Y justamente la misma escritura, una vez más se responde, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. Buena, agradable y perfecta. Amén, así es. Ante eso no podemos decir otra cosa. Dios es un Dios perfecto, de perfección, ¿verdad? Y no podemos decir otra cosa de eso. Él siempre busca la perfección en el hombre. O sea, él quiere, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir, quiere gobernar ahí en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para poder llegar a esa perfección. Y esa perfección, Nos va ¿verdad? perfeccionando, claro. No es que la podamos recibir, o sea, volvemos a traer al principio. No es que Dios no pueda hacerlo, dice, para Dios mejor para nosotros es imposible que podamos llegar a una perfección, pero Dios hace un trabajo durante nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Hasta el fin de nuestros días, dice, Él nos va a estar perfeccionando. Entonces, tenemos que tener claro que aquí no hay ningún cristiano que se diga, hoy me jubilé, ya me jubilé como cristiano, ya sé todo. No, lamentablemente aquí ningún cristiano se jubila. Esto es hasta el fin de nuestros días. Dios, hasta el último momento, aliento de nuestra vida, Dios nos va a estar perfeccionando. Pero Dios no es como los padres que podemos ver hoy en día. Claro. Aquellos padres que su hijo llega con una tarea y dicen, ya, ¿qué me va a entender? A ver, presta la tarea, te la hago yo. Ya, toma, listo, llévatela. No, sino que Él se da el tiempo como un padre que, como corresponde, le enseña a su hijo paso a paso para que él aprenda a desarrollar los problemas. Claro, Él se da ese tiempo, porque fácilmente, como Él es todopoderoso, podría hacer así, ¿cierto? Y ya, vidas transformadas, de un 2x3, ¿cierto? Pero Él trata de estar tan personalmente con cada uno de nosotros, de ir mostrándonos a través de la Escritura cuáles son nuestras fallas, en qué cosas estamos bien, y en las cosas que estamos bien nos lleva a glorificarle a Él. Amén. Porque si algo podemos hacer bien, es gracias a Dios, Amén. ¿cierto? Y si estamos mal, Él no nos desampara tampoco, sino que también nos ayuda, ¿cierto?, a dejar de hacer lo malo. Por eso la Escritura nos dice, dejad de hacer lo malo, cuando veíamos en Isaías, ¿cierto? Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, pero no estamos solos en este proceso, es parte del camino, proceso, o sea, claro. del camino, del proceso, de ese caminar cristiano. Vamos a pasar por ese camino, ¿verdad? En el camino vamos a tener esas caídas, ¿verdad? Pero tenemos a un Dios fiel, ¿verdad? Por eso que, bueno, también volviendo al tema, el Señor les enseña, ¿verdad?, a orar y les da este ejemplo de oración, y que en este ejemplo, ¿verdad?, exalta al Padre, ¿verdad?, y lo hace un Dios más cercano a los discípulos. Entonces, como dice, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad?, diciéndole, hágase su voluntad. Claro, que ese es otro punto muy importante que muchos distorsionan hoy en día. Claro, ya él estaba con ese, hágase tu voluntad, ya les estaba diciendo algo a sus discípulos, ¿ya? Y eso es importante, hágase su voluntad dentro del cristiano, ¿no? Porque muchos dicen, yo reclamo o yo decreto. Yo declaro que así será. Claro, que así será, yo declaro en mi casa prosperidad, pero esa prosperidad que muchos reclaman y que le ordenan a Dios, ¿verdad? Es una prosperidad material que pasajera, Dios, que se va a desvanecer. Es que Dios dice que las riquezas, no hagáis riquezas acá donde Elohim, ¿verdad? Claro, y donde los ladrones hurtan. Claro, entonces lo hemos visto todo en las noticias, sí, claro. Y lo vemos y lo escuchamos, pero nosotros no vemos muchas noticias, y cuando vemos nos colapsamos. Siempre lo mismo. Sí, porque siempre es lo mismo, y cada vez más y peor la maldad del hombre. Vamos viendo en las noticias cómo la maldad del hombre crece. Bueno, y una vez más se cumple la Escritura, pues eso es todo, ¿verdad?
pero vemos que esa prosperidad que el hombre pide muchas veces, por eso es que no sabemos pedir, por eso que Dios tiene esa, ¿verdad? Porque Él tiene que estar instruyendo que esa prosperidad que sea espiritual, porque esa prosperidad espiritual me lleva a tener esta comunión con Dios, Claro. este crecimiento, ¿verdad? Y aparte que como espirituales es inagotable. Dios es eterno. El que nos da, ¿cierto?, estas cosas espirituales es un Dios eterno. Entonces nadie nos las puede quitar y no se agota. Como las cosas que hay en este mundo. Aquí todo lo que llega a nuestras manos en algún momento se va a acabar. Se va a desvanecer, ¿cierto? Pero las cosas de Dios no son así. Entonces podemos ver que lo que la Escritura nos enseña, nosotros somos los que la limitamos, ¿cierto? Nosotros somos los que idealizamos las cosas y ponemos, ya prosperidad, algo material está hablando, ¿cierto? La añadidura, se refiere a esto. Pero Dios no quiere que nos enfoquemos en eso, que nosotros pongamos ese límite, porque las cosas que Dios nos da son mucho más amplias. Así es. Son mucho más amplias y son inagotables, son eternas, como Él es eterno. Claro. ¿Cierto? Entonces, como nos estamos dando cuenta, el Espíritu Santo nos lleva, ¿cierto?, a buscar la voluntad de Dios. Amén. Él dirige nuestra oración, hermano. Muchas veces nosotros venimos pidiendo una cosa, pero cuando estamos en medio de la oración, Él no está ahí guiando, amonestando, nos está corrigiendo, Guía, ¿cierto? claro. Y nos está llevando a confiar en la voluntad de Dios. De hecho, Jesús mismo, ¿cierto?, como bien decía Pedro, enseñó a sus discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y después en el verso 10 dice, hágase tu voluntad. En Mateo 6, hágase tu voluntad. Y no lo dijo de labios solamente, sino que cuando Él estaba en el Getsemaní, Él mismo ora al Padre de esa forma. Claro. Le dice, Amén. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Amén. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. O sea, hágase tu voluntad. Bueno, nuestro Padre siempre contesta, ¿verdad?, la oración sincera. Es lo que estábamos diciendo en un comienzo. Y bueno, es que claro, es que lo estoy poniendo en el tema de Jesús, cuando ¿verdad?, le dice, Padre mío, es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? O sea, pero no se haga como yo quiero. O sea, había una sinceridad de Él con su Padre, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, siempre contesta la oración sincera. Pero hay otro tema también. No promete, ¿verdad?, darnos exactamente lo que nosotros queremos o lo que nosotros pidamos, ¿ya? Y hay ejemplo más claro que eso y no podemos. Sino que nos da lo que realmente necesitamos nosotros. Claro, y por ejemplo, en ese contexto era necesario que no pasase de él la copa. Sí. Era necesario que él tomase de esa copa amarga. Amén. Porque si no fuese por eso, nosotros hoy no podríamos estar formando parte del pueblo de Dios. No había otra forma por medio de la cual se nos provea salvación. Él tenía que dar su vida en la cruz, que es lo que se refiere ese texto. Claro, y ahora te podría decir, oye, es este Dios, ¿verdad?, que permite que muera, ¿verdad?, y que al final termina asesinado y muerto. O sea, la voluntad de Dios era esa, pero tenemos que ver qué beneficios, ¿verdad?, tenía Claro. esa muerte, y lamentable, una muerte, ¿verdad?, es una muerte, derrama su sangre, Hasta donde la última gota. y no solamente antes de su muerte, antes de su muerte él fue vituperiado, lo trataron mal, ¿verdad? Se reían de él, lo escupieron, ¿verdad? Sus discípulos mismos, veíamos el día domingo, los dejaron solos, su familia, sus cercanos, que eran sus discípulos que andaban para todos lados con él, lo iban a dejar solo. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, completa este ministerio, ¿verdad?, siempre haciendo la voluntad del Padre. Claro, y de hecho a la vista del hombre, la cruz era, para los que lo odiaban, como lo dice, para ellos era alegría. Claro. ¿Ya? Ellos iban a estar alegres. Pero pensaban que era una victoria. Claro, el mismo diablo, ¿cierto?, pensó que era una victoria, ¿cierto? A ver, que el Hijo de Dios murió en la cruz, ya está listo, pero no fue así. Y para el hombre, como les decía, o sea, ve las cosas de una forma, pero Dios las ve desde otra perspectiva. Lo que para el hombre, ¿cierto?, eso era ya el fin, para sus discípulos era el fin, en un momento lo pensaron, ¿cierto?, se entristecieron, ya iban a padecer como dolores de parto, como nos enseñaba la Escritura también, en Juan 16, en esos 3 días cuando el Señor muere, ¿cierto?, y antes de su resurrección, pero para los demás iban a estar felices. Pensaron que habían ganado, pero
los planes de Dios son perfectos. Amén. ¿Cierto? Y obviamente sus pensamientos son mucho más amplios, mucho más grandes que nuestros pensamientos. Amén. Porque lo que ellos pensaban que era el fin, realmente era el principio del principio. Claro. ¿Cierto? Porque como después se veía, o sea, ellos después lo corroboran. ¿Cierto? Cuando Jesús resucita. Claro. Y una vez más cuando vuelve, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo. Se cumple la promesa del Espíritu Santo. Ellos empiezan a comprender, a entender esas piezas que no les cabían en su mente, empiezan a enlazarse, ¿cierto? Y empiezan a recordar todas las cosas que Jesús le había dicho. Claro, ¿cierto? sobre todo cuando les dice Y que era necesario que hiciera la voluntad de Dios. Claro, que les dice que, ¿verdad? A él les dice, es necesario, o sea, tiene que suceder así. ¿Ya? A ustedes les conviene, ¿verdad? Que yo me vaya. Entonces, como padre, ¿verdad? Dios sabe la real necesidad de sus hijos. Y aquí, ¿verdad? Era una necesidad para sus hijos. ¿Ya? En este caso, si ponemos el ejemplo de Jesús, ¿ya? Claro, Él da a su Hijo unigénito y ahora por medio de Él tiene a muchos hijos. Claro, y a todos ellos los provee. Claro. De todas sus necesidades. Y en medio de toda situación, que eso Claro. es algo muy importante, algo Claro. muy importante, ¿ya? Y entonces, hermano, por lo cual no es necesario, si empezamos a comprender todas estas Claro. cosas, nos damos cuenta de que realmente la preocupación que en algún momento tuvimos en las diversas situaciones de nuestra vida, realmente fue en vano. Que nos preocupamos por nada, ¿ya? Por nada. De hecho, la misma escritura dice, no os afanéis por nada. Y ese nada obviamente incluye todo. Todo aquello que esté ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto? Impidiendo que podamos confiar en Dios, ya eso ya no tiene que estar ahí, ¿ya? Sí. No tenemos que preocuparnos por nada, no tenemos que afanarnos, ¿cierto? Por nada, sino que tenemos que confiar en el Señor y traerle todas esas cosas a Él, ¿cierto? Porque Él es el que nos ayuda a estar en pie, Él es el que nos provee todas las cosas, el que nos sustenta, el que nos anima, el que nos levanta, el que todo. Claro, es que hay una etapa, es que el cristiano va pasando etapas, ¿me entiendes? Volvemos al principio, proceso. claro, volvemos al proceso que Dios está haciendo en tu vida, hermano. Porque, claro, en un principio es lo más probable que tu mente, ¿verdad?, esté llena de cosas, ¿verdad? Pero con el tiempo, con el caminar, vas a empezar a madurar y esa madurez te va a llevar, ¿verdad?, al entendimiento, ¿verdad? Empiezas a tener esa comunión, cuando empieza a darte sabiduría, ¿verdad? Y vas entendiendo, y tu oración después la llevas de otra manera. Si te das cuenta cómo orabas antes, cómo oras ahora, que incluso le dices hasta por dónde pasaste, que uno de repente dice, uno al principio no sé, pues, ¿cómo le voy a contar todo, verdad? Y realmente uno con el tiempo, ¿verdad?, con la madurez, va dándose cuenta que sí, es necesario esa conversación, esa oración con Dios de todo lo que me pasa en mi vida. De todo, no omitirse nada, porque recordemos que Él todo lo sabe y todo lo ve. Y conoce el corazón del hombre. Claro, Entonces, y de hecho Él ve, hermano, véalo, algo simple. Nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él está por sobre nosotros. ya no está... Ya no está dando claridad a la Escritura. Él está por sobre nosotros. Y como está por sobre nosotros, Él ve todas las cosas. Él es eterno, ¿cierto? Tiene Él no está limitado plano al tiempo como nosotros. Entonces, Él puntual. conoce el camino que nos está dando. Mm, Y es un camino que no es erróneo, porque Él lo ve desde... Él lo trazó. claro, Lo trazó desde el principio. Entonces, el camino que Él nos está dando es seguro. es seguro. Por eso que dice que no es necesario preocuparse de las cosas, se podría decir, de la vida, ¿verdad? Y para eso tenemos un ejemplo que tenemos acá, que es de Lucas 12, Del 4 al 7. los versículos 4 al 7, donde la Escritura nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, ¿ya? Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debáis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer, o sea, está diciendo que hay alguien, ¿verdad?,
que puede, o sea, te puede llevar al infierno. Claro, porque hay muchos ciertos hombres que se ven con un cierto grado de autoridad sobre otras personas, ¿cierto? Que las ven inferiores y piensan que porque tienen ese grado de superioridad en su mente, ¿cierto? Ellos pueden hacer y deshacer como quieran, ¿ya? Pero hay alguien que ve todas las cosas, hay alguien que está por sobre ellos, ¿cierto? Porque ellos solamente quizás pueden quitar la vida a una persona en este plano terrenal. Pero hay alguien que, ¿cierto? Puede condenar eternamente, ¿ya? Claro. Y eso es lo que podemos ver, ¿cierto? Aquí. Por ejemplo, le dice, continuando el texto que Pedro estaba leyendo, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, valéis más vosotros que muchos pajarillos. ¿Ya? Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, de que en Él estamos seguros, de que Él conoce todas las cosas. Con respecto a nosotros, o sea, tan solo con decirnos que conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, nos está diciendo que Él nos conoce completamente y que Él ve todas las cosas, que no tenemos que temer nada, ¿ya? Incluso, obviamente, estas cosas se las dice, quizás a los discípulos ya esto se le hizo como más entendible, ¿cierto?, cuando acontece el tema de la persecución. Cuando muchos lo iban a perseguir y le iban a quitar la vida incluso por el nombre de Jesús. Pero eso no significaba el fin, ¿ya? De hecho, me viene a la mente Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿cierto? Él no estaba enfocado en aquellos que estaban haciendo eso. Aquellos que le tenían odio por ser un seguidor de Jesús, ¿cierto? Pero ¿dónde estaba la vista de Esteban? Él estaba mirando, ¿cierto?, a Jesús. Él tenía sus ojos puestos en Jesús. Y Él le da, y ahí se manifiesta esa paz. Esa paz que no cabe en el entendimiento, esta paz que el mundo no da, esta paz que el hombre no conoce, ¿ya? Esta paz que el mundo no nos da, sino que es provista por Dios, ¿cierto? Y Esteban estaba ahí, incluso en ese momento, cuando los demás le estaban haciendo daño y le querían quitar la vida, ¿cierto? Él estaba diciéndole a Dios, ¿cierto?, que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que Dios, como bien dice Pedro, es un proceso que tenemos que ir nosotros, en el cual vamos creciendo. Es un proceso, ¿cierto?, en el cual nos vamos a ir cayendo, pero vamos a ir aprendiendo a través de todo esto, ¿sí? Y se va a ir haciendo más fuerte nuestra fe, ¿cierto? Esta fe que también fue en ellos creciendo, al punto, como les decía, de Esteban, o sea, no importa que los demás me dañen, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús también estaba así. Y si Jesús está en nosotros, por medio del Espíritu Santo, nosotros también vamos a ir siendo perfeccionados en todo esto. Así es. ¿Cierto? Entonces, no tenemos que temer, nos dice acá la Escritura, no tenemos que preocuparnos por las cosas que nos puedan acontecer en la vida. Quizás en este momento no vamos a comprender esta enseñanza, pero como también se nos decía el domingo, a su debido tiempo el Espíritu Santo la va a traer a nuestra mente. Que el Señor ¿cierto? nos ayude, ¿verdad? En ese... Y que nos va a fortalecer en esos procesos complejos. Claro, que el Señor nos ayude, ¿verdad? En ese entendimiento, que nos ayude a que oye, porque toda la enseñanza de Dios primeramente apunta a Jesús, a la necesidad del hombre de estar en comunión con Dios, pero también es un consejo y es una ayuda de vida del cristiano. Que en los momentos difíciles podamos acordarnos, ¿verdad?, de que tenemos, ¿verdad?, a este ayudador, que tenemos a Jesús, que tenemos que esa comunión con Dios nos lleve, ¿verdad?, a esa paz, a ese gozo, porque también hablaba del gozo y de la paz, sí, ¿verdad?, en el cristiano. Y como vemos, o sea, la Escritura siempre nos está recordando, ¿verdad?, lo bueno que es Dios y lo que Dios quiere regalarle y entregarle al hombre. Claro, y como ahora somos el objeto de su amor por medio de su Hijo, como nosotros amamos a su Hijo y Él ama a todo aquel que ama a su Hijo, ¿cierto? Nosotros como hijos suyos, Él como un padre, el mejor padre, hermano, jamás nos va a desamparar. Ni aunque los otros nos quieran hacer daño, ¿ya? O aunque pasemos necesidades comunes, como lo vamos a ver ahora en Lucas 12 del 22 al 32, que ese es el segundo ejemplo que vamos a tomar para poder entender
que Dios sabe cuáles son las necesidades, las reales necesidades que tenemos, y que Él nos provee. Amén. En medio de todo tiempo y en medio de toda situación. Amén. ¿Ya? Dice Lucas capítulo 12, del 22 al 32. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que Amén. ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menor, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y que mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y eso es lo maravilloso, que Él sabe que tenemos necesidades. Amén. Él sabe, pero no solamente se queda en el saber, sino que Él provee. Aleluya. Sí, Señor. Él provee a los suyos. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y Él cuida de nosotros, hermanos. Entonces, como les decía adelante, o sea, esto nos está llevando en este momento a que en vez de preocuparnos, todas estas cosas que nos tengan agobiadas, situaciones que hombres nos quieran hacer daño, gente nos quiera hacer daño, que nos estén bombardeando, situaciones de necesidades, como ejemplo acá, de necesidades para cosas tan simples como no tener el alimento, el sustento diario o alguna vestimenta, no tengo ropa, cualquier cosa. Con ejemplos tan simples lo está dando aquí el Señor. O sea, que no nos preocupemos por nada de eso, sino que traigamos todas esas cosas que nos están preocupando y vengamos y las traigamos delante de Él en oración. Y echemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo lo que invade nuestra mente, todo lo que está invadiendo nuestro corazón. Porque todas esas cosas son estorbo, ¿cierto? Y las traigamos delante de Dios, hermano. Y no quiere decir, como ya habíamos dicho anteriormente, que todo lo que nosotros queramos pedirle a Dios, Él lo va a hacer exactamente. Él es todopoderoso, lo puede hacer, pero también es sabio. Y sabe qué es lo que realmente necesitamos, hermano. Él va a proveer lo que realmente necesitamos y en el tiempo oportuno. Amén. No cuanto nosotros queramos, en el tiempo oportuno. Dios nunca llega tarde, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Amén. Él nunca llega tarde. Hay quien dice que la ansiedad es un exceso del futuro y la depresión es un exceso del pasado. La otra vez cuando escuchaba a la pastora, hablaba un poco acerca de esto, cuando hablábamos de los temas en las reuniones de mujeres, ¿ya? Y esas son cosas que realmente están en el hombre. Cuando tenemos un exceso de cosas que nos sucedieron en el pasado, esas cosas no son estorbo y nos llevan, ¿cierto?, a una depresión. Nos llevan a estar ahí cabizbajo. Esas cosas, esas heridas que sucedieron en el pasado. O a veces estamos preocupados, ¿cierto? Estamos ansiosos por las cosas que no conocemos. El temor de lo que va a pasar. Y empezamos ahí, es como un autoataque a nuestro propio yo, ¿cierto? Estamos ahí bombardeándonos de una u otra forma. Porque no solamente, hermanos, recibimos lucha exterior, sino que muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos autoatacando, ¿cierto? Entonces, por eso que tenemos que venir delante del Señor y traerle todo. Y si tenemos alguna herida, decirle al Señor que la sane en nuestro corazón. Porque esas cosas, todas esas raíces de amargura son estorbo en nuestro crecimiento, ¿cierto? Y confiando que Él cuida de nosotros, como lo dice 1 de Pedro 5:7. Él cuida de nosotros. Él está perfeccionándonos, Él está trabajando y no nos va a dejar solo en ningún momento. Así es. ¿Cierto? Volviendo un poquito atrás, las preocupaciones, ¿verdad?, que el hombre siempre tiene en su vida son las preocupaciones materiales. Las preocupaciones materiales porque vivimos en un mundo material, ¿ya? No vivimos en el mundo espiritual, pero Dios nos invita
a vivir en ese mundo espiritual. Entonces, cuando tenemos ese problema, ¿verdad? De problemas, ¿verdad? O preocupaciones que muchas veces nos llegan materiales, produce ansiedad. Produce esa ansiedad que tú bien decías y nombrabas, ¿verdad? Y esa ansiedad muchas veces pasa a ser mucho más que Dios, mucho más que las promesas que Dios nos entrega. Y vamos perdiendo, ¿verdad? Vamos perdiendo esa comunión con Dios. Entonces, por eso que es necesario, por eso Dios dice que debemos descansar en Él, debemos entregar todas nuestras cargas, preocupaciones, ¿verdad? Sobre todo esas preocupaciones materiales que producen ansiedad en nuestras vidas. Esos problemas también familiares que muchas veces, ¿verdad? Son bien complicadas, ¿verdad? Y cuando digo problemas familiares, son problemas matrimoniales con el hijo, con el esposo, con los papás, con los hermanos, ¿verdad? Son problemas que muchas veces, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué las estoy pasando? Dios, uno tiene que ver que todas las situaciones que Dios permite en nuestra vida es para una madurez espiritual de nosotros mismos, ¿verdad? Como bien decías tú al principio, o sea, él enseña, ¿verdad? Con la práctica, al tiro, o sea, yo no te voy a... Teoría, práctica. Claro, teoría, práctica, al tiro, o sea, yo te puedo hacer la tarea, pero yo quiero que tú la hagas, ¿verdad? Que tú la experimentes, que tú aprendas, ¿verdad? Muchas veces hablamos, ¿te acuerdas? Antes hablábamos mucho de que pedíamos sabiduría a Dios, o paciencia, ¿te acuerdas? Claro, y hay algunos que piensan que es por arte de magia. Oh, Señor, dame sabiduría. Oh, me llegó la sabiduría. Oh, Señor, dame paciencia. Oh, ahora tengo tanta paciencia. No. Y entendíamos que no era así. Y la paciencia, tú la vas obteniendo a medida de ciertas situaciones que pasan. Se va ejercitando. Claro, entonces tú vas ejercitando, vas haciendo, ¿verdad? Perfeccionado con las situaciones que van pasando delante de tu vida. Dios las permite para que tú tengas esa paciencia. Que estás pidiendo. Que estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero cuando logramos entender, oh Señor, qué sabio eres tú. Qué gran Dios eres tú. Porque, bueno, al principio uno no lo entiende, pero después con el tiempo, con la búsqueda, ¿verdad? Con la lectura, con el estudio de nuestra vida, de la palabra de Dios, vamos viendo que Dios siempre busca el bienestar de nosotros. No quiere que estemos, ¿verdad? Apenados, no quiere que estemos, ¿verdad? Preocupados, con depresión, con ansiedad, sino que quiere que estemos tranquilos y confiados en Él. Quiere sacarnos constantemente de toda esa situación. Claro, porque somos constantemente desviados muchas veces. O sea, nos desviamos así, vamos al tiro. Es que pero el Señor ahí no, con su callado nos vuelve como la ovejita. Es que vivimos en un mundo de pecado, o sea, en un mundo pecaminoso. Estamos, que bien el Señor, cuando le hablaba a sus discípulos, ¿verdad? O sea, no va a ser fácil este camino. O sea, si le están diciendo a ustedes, o sea, yo le estoy diciendo que van a tener persecución, y esa persecución va a ser de sus mismos hermanos, de ahí, de donde ustedes estuvieron alguna vez, y a lo mejor los vieron, ellos mismos te van a perseguir. Entonces cuando Dios les empieza a hablar, ¿verdad? Diciendo esas cosas, y no solamente para ellos, sino que también es para nosotros. O sea, el solo hecho de tú identificarte como seguidor de Jesús, ya tienes a un mundo entero encima tuyo, y que te va a bombardear, que no te va a dejar tranquilo, que constantemente te va a estar dándote. Por eso es que Dios se preocupa tanto de decirte de una, de otra forma, que en Él hay paz, que en esa comunión con Él hay paz, y esa paz, ¿verdad?, se transforma en gozo. Dentro de toda dificultad tú tienes paz. Claro, ahora con respecto al tema de la oración,
a medida que vamos avanzando, ¿cierto? En nuestro caminar cristiano, Va madurando. vamos comprendiendo, ¿cierto? Que el tema de la oración no es venir delante de Dios a imponerle algo que yo quiera y que se haga como quiera y en el tiempo que yo quiero, ya para que todos vean. No se trata de venir a torcerle el brazo de Dios, ni aunque yo quisiera no podría hacerlo, ¿ya? Sino que más bien la oración nos hace bien a nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí que mi voluntad, su voluntad, la suya, no la de Dios, la suya, estamos hablando de nosotros, ¿ya? Se empieza a echar al piso, nos empezamos a humillar. El Espíritu Santo nos lleva a comprender, ¿cierto?, de que nuestra voluntad quizás está bastante distorsionada de la voluntad de Dios. Y nos lleva a descansar en la voluntad de Dios. Aunque muchas veces en esa voluntad vamos a padecer. Pero es necesario que así suceda, así como lo vimos en el ejemplo del Señor Jesucristo. O sea, y nos da esa confianza de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Pero como yo les estoy diciendo, es un proceso en el cual nosotros vamos comprendiendo eso, ¿cierto? Que por medio de la oración, nuestra voluntad, ¿cierto? Es como que se alinea con la voluntad de Dios. Explicarlo de esa forma, no sé si se entiende mejor. Sí. Se alinea con la voluntad de Dios y en Él descansamos. Es como lo digo, es claro, se supone que nosotros estamos caminando, Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero están mal desviados, que están muy mal. Entonces cuando tú vienes a Cristo, cuando tú aceptas, o sea, el nombre de Jesús en tu vida, que viva Jesús en ti, Jesús empieza a hacer este cambio en tu vida. Entonces, al hacer este cambio, obvio que te va a empezar a enderezar tus pasos, tu camino ya no va a ser el que tú quieres elegir, sino que va a pasar a ser la voluntad. Por eso es que Dios siempre está diciendo, Jesús nos enseña que se haga tu voluntad, Padre. Entonces tú vas entregando tu vida a la voluntad de Dios para que Dios vaya moldeando constantemente en tu vida. Muchas veces, y yo sí, lo digo, muchas veces he luchado contra Dios. Y de repente me doy cuenta y digo, ya, ¿sabes, Señor? Yo ya no quiero luchar más contigo. Yo quiero, ya no quiero ser más es como el obstáculo para que tú hagas algo en mí. Porque eso pasa, que evidentemente uno empieza a luchar y cuando se da cuenta que está luchando contra Dios y dice, ¿con quién estoy enfrentándome? Si es Dios. Entonces ya dejo que Dios haga en mi vida. Y muchas veces hacemos eso nosotros, que nos afanamos de repente en que Dios no hace lo que yo pido, que no veo a Dios, que por qué me pasan estas cosas. Que Dios no me responde. Claro, o muchas veces, o mis hermanos, ¿verdad? Que no me entienden, que no me comprenden. Y por eso, de repente, muchas veces nosotros, Dios tiene que enderezar nuestro camino. Claro, de hecho, en el mismo ejemplo que cuando nos compartía el pastor la palabra, decía en la vid, claro, de repente se nos van a cortar ahí, claro, van a hacer que nos van a doler. Claro, porque pero es necesario. Es necesario para tu crecimiento, o sea, para el crecimiento que el personal. Señor nos ayude. Claro, y que el Señor nos ayude en este crecimiento. O sea, Dios siempre nos está ayudando. Amén. Siempre nos Somos ayuda. nosotros los que ponemos. No dejamos que Dios nos ayude porque queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Pero es necesario y qué bueno y qué bonito es el ejemplo ese de que, claro, en el camino, ¿verdad? Te van a podar. Porque si no te podan, vaya a querer ser... De hecho, eso es algo real en las plantas. Porque hay plantas, ¿cierto? Que las hojitas se les van poniendo feas, ¿cierto? Y tienen que ir cortando ¿para qué? Para que aquellas que están verdes, ¿cierto? Tomen más fuerza. Así es, los árboles siempre se hace eso. Y la poda es para eso, es para que crezca y dé fruto. Para eso es. La poda es para eso es. Pero vemos que, y vamos viendo, ¿verdad? Y vamos entendiendo a Dios, entonces lo vamos viendo en la naturaleza, vamos viéndolo, ¿verdad? Claro, los ejemplos que tomaba Jesús eran muy variados, podemos ver ahí estos ejemplos con nuestro mismo ojo, ¿cierto? En las cosas de la creación. Claro, de la creación, o sea,
el árbol cuando tiene harto fruto, ¿verdad? Hay que ponerles unos soportes, sus ramas, porque es tanto el fruto que tienen que llegan a quebrarse. Entonces uno dice que yo cuando lleve fruto a lo mejor también voy a tener fruto y voy a tener dolor, porque tanto fruto. Lo más probable es que sí. El problema es que estos frutos no son para nosotros. Claro, son para que otros lo degusten. Lo degusten otros. Entonces yo para que vean a Cristo. Claro. Si ese es el final, el fin es que Cristo muere en mí y que Cristo sea el reflejado en mi vida. Que se cumpla, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que se cumpla, claro, que se cumpla eso y que Dios nos ayude nuevamente, ¿verdad? Siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a que se haga su voluntad en mi vida. En mi caminar con Cristo, que se haga su voluntad. Que nos ayude en el proceso. Ver a su Hijo, amar a su Hijo como Él quiere que nosotros nos amemos, no solamente de boca. Entonces hay harto que pedir, hay harto que hablar con el Señor. Y eso es lo maravilloso, hermano, porque a medida que nosotros nos vamos sumergiendo en la Escritura, usted se va dando cuenta que la oración cambia. ¿Cierto? Porque al principio, ¿cierto? Cuando no tenemos un conocimiento mayor, ¿cierto? De quién es Dios y todas esas cosas, y nos está diciendo ahí, o sea, nos está diciendo, el que pide, recibe, el que busca, halla, o sea, aquí está, porque cualquiera puede decir, aquí está la mano, como me está diciendo que si yo pido me va a dar, po. Si yo busco voy a encontrar, pero nos damos cuenta de que todo eso, la base es la Escritura, y a medida que nosotros nos vamos sumergiendo más en la palabra, lo que yo voy a querer es que Dios sea real en mí, que Jesús se vea reflejado. Eso es lo que voy a estar pidiendo, estar más apegado a Dios, seguir perseverando en medio de todo tiempo. Esas son las cosas que voy a empezar a pedir, que el Señor sea obrando en mí de tal forma que yo pueda ser de bendición a los que están a mi alrededor. Nuestra oración va cambiando a medida que yo tengo comunión con Dios y me sumerjo en su palabra. El Espíritu Santo nos va llevando a pedir cosas diferentes a las que pedíamos inicialmente, o dígame que no. Por lo menos en mi caso sí. ¿Cierto? No me quedo callada en ese aspecto. Ahora, ojo, ¿ya? Dios provee a lo suyo. Él sabe lo que necesitamos, ¿cierto? Pero no se queda así nomás, sino que provee a lo suyo. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre y nos cuida, ¿cierto? Él cuida de nosotros, ¿ya? Y nos está prometiendo, ¿cierto? Que Él va a responder nuestra oración sincera. Él nos va a sustentar, hermano. Él nos va a ayudar y si nosotros tenemos necesidad, vengamos y digámoselo abiertamente, abramos nuestro corazón, seamos sinceros con Él, si al fin y al cabo Él conoce todas nuestras cosas. Amén. Sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos, ¿cierto? Él conoce todas estas cosas. Y sabe también lo que va a pasar. Él sabe, ¿sí? Más adelante en mi vida. Entonces, es necesario poner, ¿verdad?, nuestra vida en las manos de Él, porque como yo no sé el futuro, pero sí Dios lo sabe, yo tengo que entregarle la vida a Él, porque yo no sé qué va a pasar en un minuto después de mi vida. O sea, que es lo más probable que, como hablamos el domingo, ¿verdad?, lo más probable que vamos a salir de la iglesia y ya vamos a estar fallándole a Dios. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? O incluso en el mismo culto, de repente podemos haber escuchado la predicación, estamos en la alabanza de adoración y ya nuestro pensamiento está en claro, otro lado. ya se fue para otro lado. Entonces, la oración, ¿verdad?, tiene que ser una oración sincera. Una oración, ¿verdad? No algo mecánico, aprendido, repetitivo. Sino claro, una oración con un corazón abierto. Aquí está mi corazón. Esto es lo que yo guardo en mi corazón, Señor. No sé, odio, rencor, envidia, no sé, me salieron unas palabras profanas, ¿verdad? No sé, cualquier cosa, mis pensamientos, mis sentimientos, todo eso, abrírselo al Señor, o sea, entregárselo, aquí está ahí, y decírselo sinceramente, hermano. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Analizarme a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? Y lo más probable es que no van a hacer cosas buenas. Claro. Y ahora, esta provisión que Dios nos promete, hermano, obviamente la misma Escritura también lo complementa, porque somos dados, ¿cierto?, a distorsionar las cosas. Claro. Faltó una parte, entonces yo pongo esa parte. No, la Escritura nos dice acá que nosotros primeramente tenemos que buscar, ¿qué? El reino de Dios. Amén.
Y su todas las justicia. demás cosas, el Señor se encarga. Amén. Sí. Amén. Entonces, Dios es un Padre, hermano, de gran misericordia. Y vemos cuánta paciencia en el trato con cada uno de nosotros, que aún Él no viene así como los maestros de hoy en día, que dice, pero ¿por qué no entiendes? Como dice la Suyay, que tiene una profe que llegó ahora último, que tiene muy poca paciencia con los niños, no se pueden equivocar en una pregunta que ya lo gritonea. ¿Cómo no entendí? Les dicen. No, el Señor no es así. No viene y nos zamorrea, no viene y nos grita. No, sino que es un proceso que Él va teniendo con nosotros, va teniendo ese cuidado, ese amor, ¿cierto? De acuerdo a cómo aprendemos cada uno también, ¿cierto? Porque todos no somos iguales. El Señor trata con cada uno de manera diferente. Pero en medio de todo proceso nos damos cuenta de que Él, nuestro Padre, porque es nuestro Padre, como lo estamos comprendiendo, gracias a Jesús, es un Padre de gran misericordia, que nos brinda grande gracia, ¿cierto? Y que todo pecador, sea cualquiera que sea, que haya cometido el pecado que sea, tiene esperanza. Y ese ejemplo lo tenemos claro con el hijo pródigo, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, este ejemplo sale en Lucas 15, ¿ya? Del verso 11 en adelante. Pero voy a tomar, como ya queda poco tiempo. No, leámoslo, ¿no? ¿Lo No hay leo? problema, sí. Ya, del 11 al 24. Si quieres lo leas tú. Parábola del hijo pródigo. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, y escuche bien esto, lo que nos está diciendo aquí Jesús en esta parábola que dijo este hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, continúa el texto, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a leerla ahí, ¿cierto? Estas palabras que el hijo pródigo, como bien dice esta parábola, ¿cierto? Presenta aquí, ¿ya? Representan la confesión de un pecador. Amén. ¿Ya? Amén. Así es. Él no esperaba nada, sabía que no merecía nada. ¿Ya? Sabía que no merecía nada, pero confiaba que su padre era misericordioso. ¿Ya? Y realmente lo mismo ocurre con un pecador que se arrepiente. Puesto que Dios es un Padre de misericordia y abundante gracia, hermano, al pecador, aún el pecado que haya cometido, ¿ya? Aún así, tiene esperanza, ¿ya? Porque por medio de Jesucristo no se hace acepción de personas. A todo aquel que cree en su nombre, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, como lo veíamos en un principio, ¿ya? Entonces podemos ver que nuestro Padre es un Padre de misericordia. Y bueno, y lo podemos ver día a día. Que día a día, ¿cierto? Estamos fallando, día a día nos apartamos, pero como bien la misma Escritura dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias de ayer no son las mismas de hoy. Y las de hoy no van a ser las mismas que el día de mañana, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre es un Dios de misericordia y gran gracia, y a Él puede venir, ¿cierto? Cualquiera que reconozca su bancarrota espiritual. Él va a estar ahí con sus brazos abiertos. Ese es un punto que también es importante tocar, ¿cierto? Y por otra parte, también, como bien iniciaba Pedro, nuestro Padre Dios
es perfecto. Es perfecto. Amén. En todo sentido. En amor, en gracia. Y no solamente eres perfecto, sino que Él está llamando también a sus hijos a ser perfectos con Amén. Él. Y nosotros, como somos sus hijos, Él también nos perfecciona. Ayúdanos. ¿Ya? Señor. Por ejemplo, en Mateo 5, verso 43 y 48 dice así. Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Cada vez que avanzan estas palabras, hermano, no le va doliendo. Cada vez como que se va, amad a vuestros enemigos, ahí ya sentimos un corte que va entrando en nuestro pecho. Bendecid a los que os maldicen, no, que más difícil, más dolor nos da. Haced bien a los que os aborrecen, no. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo hijo de este Padre, de nuestro Padre Celestial, debe ser perfecto, ¿ya? Amén. Como nuestro Padre es perfecto. Ayúdanos. Y esta perfección es absoluta. Pero esto nos lleva, como les decía, o sea, cada vez que íbamos leyendo eso nos iba doliendo cada vez más. Amad a vuestros enemigos. Oh, pero Señor, bendecía a los que os maldicen. No, pero si ya me cuesta amar a mi enemigo, Señor, me está diciendo que bendiga a los que me maldicen. Me estás diciendo que le haga bien a los que me aborrecen, Señor. Me dices que ore por aquellos que me hacen daño y me persiguen. Y el Señor dice, sí, si sois hijos de vuestro Padre, todo aquel que tiene por Padre a Él, va a tener una vida que va a ir siendo transformada. Amén. Y vamos a ir experimentando estas cosas, ¿ya? Porque estas cosas, hermano, tenemos que entender que son imposibles por nuestras propias fuerzas. Amén. Así Por el es. poder del hombre, esto no va a ser posible, ¿ya? Es imposible. Y a aquellos que dicen, ¿pero por qué entonces pide al hombre algo que es imposible? La misma escritura lo responde. Una vez más lo reitero, la escritura responde. Lo que es imposible para el hombre no quiere decir que sea imposible para Dios. De hecho, es todo lo contrario. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Es posible para Dios, hermano. Y Dios provee todas estas cosas para que nosotros las podamos cumplir. Y de hecho, ese es el propósito de nuestro Señor. Llevar, ¿cierto?, a cada uno de nosotros a que podamos reconocer que por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Amén. A que en nuestras manos no tenemos nada. Que Él es el que tiene todas las cosas en sus manos. Y que por medio de Él somos más que vencedores. Y por medio de Él podemos ir creciendo. Vamos siendo perfeccionados y vamos a ir siendo transformados para su gloria. ¿Cierto? Amén. Y Él va a ir sanando nuestros corazones, hermanos, porque el Señor sana. ¿Cierto? Amén. Al punto de que vamos a poder amar a nuestros enemigos. Vamos a poder estar orando por ellos. No nos vamos a dar ni cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Porque es un trabajo de Dios en nuestro corazón. Así es. Amén. Amén. Bueno, volviendo a la parábola del hijo pródigo, podemos ver que lejos del cuidado del padre, en este caso de Dios, o del padre en sí, tu padre terrenal, tu padre sanguíneo, este hijo vemos que se arruinó, no quiso el cuidado del padre, dijo, no, yo ya me las puedo solo, así que me voy, denme Como todo lo lo que mío, necesito. Pero ¿qué pasó? Que el hijo se arruinó, se le llegó la ruina. Entonces, este joven, ¿verdad?, que intentó vivir, ¿verdad?, a su manera, él, dentro de todo, todo el dinero que le dieron lo perdió, todo se lo llevó, ¿verdad? Bueno, llegó al mundo, donde quiso pedirle ayuda al mundo, pero el mundo dijo, no, yo no te voy a dar nada, no quiero darte nada y tampoco puedo darte nada. Si el único que aquí puede dar es Dios.
es el único que nos puede suplir, ¿verdad, hermano? Nuestras necesidades, es el único que puede perdonar nuestros errores y el que nos espera con los brazos abiertos cuando ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestros pecados y, ¿verdad? Y nos reconocemos como pecadores delante de Dios, del Padre. Dios hace este magnífico trabajo que lo vemos hecho en una parábola, donde Él se arrepiente, ¿verdad? Y viene ni siquiera a exigirle más, sino que dice, pues, si yo tan solo fuera, no sé, pues alguien que barriera, ¿verdad? Y Él me daría un buen bocado, me daría un buen plato de comida. Voy a ir y voy a pedirle perdón y decirle que está equivocado, ¿verdad? Y que afuera no hay nada bueno. O sea, sin el Padre, sin la cobertura de Dios, nada bueno hay. Amén. Necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos, ¿verdad? Que nos encamine, ¿verdad? Por el camino del bien y que nos ayude a caminar ¿verdad? Este trayecto, ¿verdad? Que es difícil, siempre vamos a decir, es difícil, no es fácil, no piense que es fácil, porque no es fácil, es difícil. Para el hombre, pero posible para Dios. Claro, es difícil, vamos a pasar situaciones difíciles, pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Amén. Porque en Él hay paz, hay gozo. Hay seguridad. Y tenemos, ¿verdad? Todo lo necesario para poder seguir viviendo en este mundo. Amén. Que este mundo a nosotros no nos quiere dar nada y no nos va a dar nada y tampoco puede darnos nada. Si aquí el único que nos puede dar todas las cosas y que Él nos dice mediante su palabra que sí están aseguradas, ¿verdad? Y que nosotros no nos preocupemos por nada. Solamente dediquémonos a Él, a tener esta comunión, a adorarle, a seguirle, a obedecerle, ¿verdad? Y a estar en constante comunión mediante su palabra. Y que no tengamos temor de acercarnos a Él. Y oración. Claro. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Claro. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias nuevamente porque nos vuelve, ¿verdad?, a llevar a esa condición, ¿verdad?, de pecador. Ahí donde nosotros tenemos que estar constantemente. Somos pecadores. Necesitamos a Dios. Necesitamos que enderece nuestra vida. Necesitamos que nos ayude a creer, que nos ayude a amar, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a decir que yo no puedo hacer nada con mis propias fuerzas. Yo no le puedo decir a mi hermano, oiga, pero ¿cómo usted no se esfuerza? No, esta cosa no es así. Dios tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Dios es el que me da la fuerza, me da el ánimo, me da el querer, el hacer. Todo me lo da Dios. Porque yo por mi fuerza yo me voy para otro lado. Tenemos que estar apegados a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así que el Señor, ¿verdad?, sea bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo. Que nos ayude, ¿verdad?, a caminar, que nos levante. Si estamos ahí caídos, si tenemos ánimo bajo, Dios sea levantándonos nuestro ánimo, levantándonos esa necesidad de buscarle constantemente. Y que esto no va a terminar, que esto va a seguir, que este trabajo que Dios hace en mi vida va a ser hasta el último aliento de vida que yo tenga en esta tierra. Dios va a estar trabajando conmigo. Y aún por la eternidad vamos a estar con Él. Y para eso es este trabajo que hace en el hombre, para poder estar en una eternidad con Él. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga nuevamente. Gracias, hermanos, por vernos. Gracias por ofrendar este tiempo a Dios. No a nosotros, si nosotros no necesitamos. Usted está ofertando este tiempo a Dios y eso es bueno. Si usted piensa que solamente el dinero es una ofrenda, no, está equivocado. El tiempo, su tiempo, ¿verdad?, es una ofrenda para Dios cuando usted lo busca. Y eso es agradable a Dios. Y es bueno para nosotros. Y es bueno para nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Amén. Así que el Señor les ayude y nos ayude a todos, ¿verdad? Que nos dé ese querer y ese hacer constantemente de estar ahí en comunión con Él. Vamos a estar orando para dar término a esta transmisión. Veo que no hay ninguna petición de oración. Así que vamos a estar orando. Les invito a los hermanos que estemos orando, ¿verdad?
para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en lo que realmente necesitamos. No en lo que queremos, sino que en lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Amén. Padre, seguimos delante de tu presencia. Padre amado, dándote primeramente gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por el sacrificio bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor, por tu instrucción oportuna y apropiada para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, que nos aconseja, que nos guía, Señor, a Jesucristo. Gracias, Señor, por estas bendiciones, Señor, de tener gozo y paz en nuestras vidas. Cuando estamos, Señor, en ese pozo, en esa dificultad, en esa ansiedad de este mundo material, Señor, ayúdanos tú, Señor, a no olvidarnos de tu consejo, Señor. Ayúdanos, Señor, y que el Espíritu Santo nos esté recordando siempre, Señor, tu consejo, tu palabra, para que no, Señor, no nos perdamos y no nos desviemos del camino, Señor. Toma tú el control de nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti en nuestras vidas. Más, Señor, ahora en este mundo, Señor, donde constantemente estamos siendo bombardeados, Señor, por el mal, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación y líbranos del mal, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Amén. Los guardes, les des el ánimo, Señor, en esta semana que queda, de no apartarse de ti en alabanza, en adoración, en búsqueda de su palabra. Ayúdalos tú, Señor, para que ellos puedan, Señor, estar constantemente en esa comunión contigo, Padre amado, y en ese crecimiento espiritual que necesitamos tanto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, si nos faltaría vida, Señor, para darte gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor, en nuestras vidas, en nuestro caminar. Cuántas veces nos has protegido, Señor, de la muerte, nos has librado, Señor. Tú nos guardas constantemente, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Gracias y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo, Padre mío. Gracias, mi Dios. Ayuda también, Señor, a los hermanos que les toca, Señor, traer el devocional el día jueves, la palabra, el sermón el día domingo. Seas tú bendiciendo enormemente, Señor, a estos hijos tuyos que tú ya, Señor, los tienes preparados de antemano, Señor, con una palabra para nuestras vidas, Señor. Ayúdalos, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, les enseñe y les recuerde todo, Señor, lo que tú les has enseñado. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, Señor. Te damos gracias. Y Señor, no permitas que nos apartemos de ti. Amén. Toma tú nuestras manos, Señor. Toma tú nuestras manos. Tómanos de las dos manos, Señor. Porque el mundo, Señor, nos atrae, Señor. Nuestra mirada, Señor, se aparta muchas veces de ti, Señor. Padre, perdónanos y ayúdanos. Amén. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta noche.